Noticias, Cámara de Representantes. Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les presenta toda la actividad legislativa. Jorge, buenas noches. Mabel, buenas noches, un saludo a usted y a todos nuestros televidentes. Hoy se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Por este motivo le mandamos un saludo a todos los norteamericanos que viven en nuestro país. Esta ha sido una semana difícil y de tensión política, Mabel. Se centró en los posibles nexos de las disidencias de las FARC, de alias Calarcá, inclusive ha involucrados a algunos miembros del gobierno. Así es, Jorge. Esto ha generado algunas dudas y opiniones frente a la continuidad de la iniciativa de paz total del gobierno. Por otro lado, tenemos avances en importantes proyectos de ley. Los invitamos a ver nuestros titulares. Presuntos nexos de alias Calarcá con miembros del gobierno nacional. ¿Qué implicaciones hay con la paz total? Tenemos reacciones de los representantes. Pasa a sanción presidencial proyecto de ley que mejora el subsidio para patrulleros y nivel ejecutivo de la fuerza pública. Avanzan iniciativas de ley. Se garantiza la creación de la Universidad del Catatumbo y mayores recursos para la educación en el país. ¿Qué implicaciones podrían tener los presuntos señalamientos de vínculos entre disidencias de alias Calarcá con funcionarios del Estado y altos mandos militares con el desarrollo de la paz total propuesta por el gobierno? Consultamos con los representantes. En la investigación que salió a la luz pública en los últimos días, también se señala que pudo haber una posible financiación ilegal a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Ahora, esas versiones que están siendo analizadas generan inquietud en el sector político. Sería muy grave que en el marco de la paz total se estuviera filtrando información de la Dirección Nacional de Inteligencia adscrita a la Presidencia de la República. Para la bancada del Pacto Histórico, las denuncias en contra del gobierno nacional son falsas. Pensamos nosotros que la evidencia, que las pruebas muestran todo lo contrario. Un presidente que tuvo que sacar su familia al exterior, que ha tenido que sufrir los ataques de las organizaciones criminales y narcotraficantes. Analistas señalan que de comprobarse algún tipo de acercamiento irregular podría afectar la confianza en el proceso de paz total. Paz total no ha habido en ningún día de este gobierno y tampoco la va a haber porque es una estrategia con una muy buena intención, pero con una pésima ejecución. El problema al final no es solamente la sospecha de la posible infiltración, sino la erosión de la confianza. Y en un momento como el actual, realmente sin esa confianza, cualquier apuesta de que estos procesos de paz den unos resultados exitosos, creo que se desvanecen absolutamente. Por el momento crece la expectativa para saber quién tiene la razón, el gobierno nacional o las denuncias en su contra. Entre respaldos y cuestionamientos, Colombia conmemora 9 años de la firma del acuerdo de paz. ¿Qué viene ahora para el Partido Comunes? Debe medirse a voto limpio en las urnas. Les contamos. A casi una década del acuerdo de paz con las extintas FARC, más de 11.000 excombatientes, el 84% de quienes dejaron las armas, siguen firmes en su proceso de reincorporación. Un dato que convive con avances, retrocesos y un país aún dividido frente a su implementación. Pasamos un gobierno de un presidente que quería hacer trizas el acuerdo, la fortaleza de ese acuerdo no lo permitió y tenemos un gobierno que ha querido cumplir, pero que la maraña del Estado le ha impedido avanzar. Creo que lo que está sucediendo hoy en Colombia, el desastre que tenemos en seguridad, garantías para recorrer el territorio, es producto precisamente de un acuerdo donde no hubo paz, donde realmente no se desmovilizaron la mayoría de los integrantes de estos grupos armados organizados. El Partido Comunes, conformado por excombatientes, ahora busca conservar su representatividad política en el Congreso. ¿Cómo lo harán? Bueno, el umbral es el establecido por la ley, es el 3% del censo electoral colombiano. Eso equivale a 600 y algo de votos. Nosotros creemos que en el marco de una coalición vamos a alcanzar ese umbral y vamos a tener los partidos minoritarios una representación en el Congreso. Los retos persisten, pero los esfuerzos, como la entrega de 700.000 hectáreas de tierras a campesinos y víctimas, mantienen la esperanza.
Esta semana la plenaria de la Cámara de Representantes realizó 2 jornadas especiales, una donde se discutieron varios proyectos que fueron priorizados por los partidos de oposición y otra para las iniciativas de la juventud. Veamos qué proyectos se aprobaron. 6 proyectos de ley fueron aprobados durante una amplia jornada que se estableció por el Estatuto de Oposición. Mantener el subsidio para el gas licuado en San Andrés y Providencia es uno de los proyectos aprobados en segundo debate. Que busca un subsidio al transporte del gas licuado de petróleo que se lleva al departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Realmente es necesario, en San Andrés se está consumiendo, se está pagando el cilindro de gas más costoso del país. Otra de las iniciativas que avanzó pretende el fortalecimiento de la educación en el campo colombiano. Y lo que queremos con este proyecto es aprender de experiencias que se han tenido de distintas en el eje cafetero, en Antioquia, para poder traerlo a la nacional y mejorar la cobertura, la calidad, la infraestructura de la educación rural. Asimismo, avanzaron proyectos de ley que buscan, por ejemplo, exaltar el Festival de Millo de Juan de Acosta en Atlántico o el acceso de personas con discapacidad a baños públicos. En otra de las sesiones especiales que realizó la plenaria de la Cámara de Representantes se priorizaron proyectos para la juventud. Aquí se aprobó en segundo debate el proyecto de ley que garantiza la creación de la Universidad del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander. Pues el proyecto de ley va acompañado de un estudio de viabilidad, va acompañado de un aval fiscal, va acompañado de la aprobación y el acompañamiento del Ministerio de Educación. En esta sesión también se inició el segundo debate del proyecto de ley que crea estímulos para los consejeros de juventud en el país. La bonificación por asistencia a familias que actualmente reciben los patrulleros de la policía será elevada a la categoría de subsidio para que sea reconocida como un factor salarial. 30% más en subsidio familiar será el beneficio que desde ahora tendrán los más de 100.000 patrulleros activos y miembros de nivel ejecutivo que hacen parte de las filas de la Policía Nacional. Constituye un hito histórico en la historia de vida del nivel ejecutivo. El nivel ejecutivo es un escalafón que lleva más de 30 años dentro de la fuerza pública y es la primera vez que se reconoce el subsidio a los miembros del nivel ejecutivo. Este cambio de bonificación a subsidio será tomado como factor salarial para que sea tenido en cuenta en la liquidación de la asignación de retiro y pensión, equiparándolos así con oficiales, suboficiales y agentes. Ya no va a ser cada 2 meses, ya realmente va a ser cada mes dentro de su salario. Es un beneficio económico muy importante para reconocer la labor que ellos hacen en beneficio de los 52 millones de colombianos. Equilibra lo que hoy reciben los de patrulleros del nivel ejecutivo con los que hoy reciben como oficiales. Pero hoy reciben ese abono del 30%, pero felices, porque ellos que tienen un régimen especial, que se pensionan más rápido porque son 20 años de servicio, quedan mejor remunerados. Este proyecto, que ya superó su cuarto debate, pasará a sanción presidencial y ha sido denominado como un acto de justicia y equidad con los integrantes de la Policía Nacional, quienes son la base operativa de la institución. Se acercan las fiestas decembrinas y la Cámara le adelantó un regalo a los jóvenes del país que sueñan con entrar a la universidad. Avanzó una modificación a la Ley 30 que incrementaría el presupuesto. Ojo a este dato. Hoy solo 4 de cada 10 jóvenes colombianos pueden ingresar a la universidad. El gobierno y la Cámara le pusieron la lupa al tema. Avanzan para ampliar la cobertura con la reforma parcial de la Ley 30. El presidente Petro ha sido enfático en tener la voluntad de multiplicar sustancialmente el presupuesto a la educación superior, pero que quede en la ley quiere decir que en adelante no dependerá la voluntad política de un gobernante, como lo ha sido en este caso, sino que se prolongará más allá de cualquier gobierno que llegue. La meta es que en 2040 la cobertura de educación superior sea del 80%, además de brindarle recursos históricos a programas técnicos y tecnológicos. Con este proyecto de ley buscamos la financiación para las ITTU, o sea, instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias regionales que no tienen financiación. Con eso le estamos dando un impulso a la educación de muchos años que tenemos esa deuda histórica. Desde hace 30 años venimos con los mismos recursos, solamente incrementando en la inflación, y hoy, si queremos tener un país más justo, necesitamos recursos para formar profesionales
que cambien a Colombia y que hagan realidad el sueño de una universidad pública, gratuita y de la educación superior un derecho. El proyecto, que tuvo visto bueno en la Comisión Sexta, le resta un debate en la plenaria de la Cámara y, tal parece, saldrá viento en popa, ya que tuvo respaldo de todos los sectores políticos. El desplazamiento forzado no solo ocurre por el conflicto armado. Históricamente, desastres naturales han hecho que una cantidad considerable de colombianos tengan que abandonar sus tierras. Ruinas y desolación. Eso dejó el huracán Iota en San Andrés y Providencia. Una falla geológica y las intensas lluvias acabaron con Gramalote. Una avalancha destruyó Mocoa. Las tragedias naturales no han tenido contemplación con millones de colombianos. Y la atención a estos desastres no puede solo ofrecer albergues, colchonetas y una alimentación básica, sino que debe ir más allá. Eso consideran en el Congreso. El Estado está obligado, uno, a reconocer ese tipo de desplazamiento, no por razones de la violencia, sino por razones ambientales. Dos, a caracterizarlos, definirlo, ubicarlos, identificar riesgos y poder hacer un registro único de ese tipo de familias que se van a afectar y desarrollar una política pública para que garantice derechos fundamentales a la vivienda, a la salud, a la educación. Nace una pregunta. ¿La actualidad climática en el mundo hace que se ponga el pie en el acelerador en este tipo de propuestas? En la COP30, donde tuve la oportunidad de participar, hoy se habla que para el año 2050 hay que evitar el aumento en la temperatura de 2 grados, cosa que tampoco vamos a lograr. Lo que quiere decir que los eventos climáticos extremos se van a recrudecer en todo el planeta. Cada año en el mundo cerca de 25 millones de personas salen desplazadas a causa de la crisis climática. Ese es un dato que entrega la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Buenas noticias para los estudiantes que realizan sus prácticas en el sector público, ya que podrán tener una remuneración económica durante este periodo de aprendizaje. Carol es la practicante de la oficina de prensa de una institución pública y lo hace muy bien. Talento, innovación y ganas de trabajar. Eso es lo que aportamos los estudiantes que decidimos realizar nuestras prácticas en las entidades públicas. En la etapa de prácticas, los gastos económicos y los esfuerzos por hacer rendir al tiempo se multiplican. Cumplo varias tareas que me coloca el equipo de prensa. Salgo del trabajo a las 5 de la tarde porque voy a ir a la universidad de 6 a 10, ya que estoy en el último semestre de la carrera. Como ella, muchos practicantes han aportado con su visión fresca en las tareas de esta y otras oficinas del Estado. Sin embargo, 2 de cada 3 no tienen asignada una remuneración económica ni protección social. Con una iniciativa legislativa se busca que el Estado dé el ejemplo. Lo que hacemos es asegurarle a los jóvenes un salario mínimo en todos los casos, con seguridad social, esto es, aportes a salud, a ARL y a pensión por parte del empleador. De manera que se mantiene el contrato especial de aprendizaje. Esto no es un contrato laboral, es un contrato especial de aprendizaje. Este proyecto, que pasa a segundo debate, prioriza a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 y víctimas del conflicto armado. No se trata de un gasto, es también una ganancia. Porque esto busca también fomentar, incentivar que los jóvenes deseen vincularse con el Estado a través de los concursos públicos, a través de la meritocracia, que vayan haciendo hábito de esto y que en el Estado pueda haber siempre una renovación generacional. Según datos recientes, más de 96,000 practicantes pasaron por entidades públicas entre 2021 y 2024. La Comisión Tercera aprobó un proyecto de ley que busca recuperación de cartera morosa en pequeños contribuyentes, ofreciendo amnistías y condonación de intereses. El proyecto de reactivación económica busca recaudar entre 5 y 6 billones de pesos para cubrir el déficit del próximo año, que sus objetivos principales son modernizar la estructura fiscal, reactivar la economía y generar ingresos fiscales adicionales. Alivios hasta el 90% en intereses, multas y sanciones. ¿De qué impuestos? De IVA, de retención en la fuente, de renta, de impoconsumo y todos los parafiscales que supervisa la OGPP. Y otro elemento fundamental, estamos aumentando el cobro del impuesto a toda la publicidad que se genera a través de redes sociales. Esto va a permitir que todas estas empresas que hoy son chicas, no son las empresas grandes, digamos que las empresas grandes del país están al día en sus impuestos, son las que sufrieron después de la pandemia y que no se pudieron poner al día, hoy puedan tener un salvamento.
apoyar sectores productivos mediante beneficios tributarios y la facilitación del crédito. Que se le dan facilidades a la DIAN para que recaude cerca de 50 billones, de 60 billones que le deben. No todo se recaudará, muchas deudas de esas ya no son posibles. Tiene algunos beneficios como los créditos del Fondo Nacional del Ahorro sin hipoteca, o también los descuentos tributarios a donaciones a los fondos de protección y apoyo a las personas con discapacidad, algo también de vehículos. Este proyecto, que continúa su debate en la plenaria de la Cámara, generará una alternativa a la reforma tributaria. La Cámara analiza una propuesta para bajar las tarifas de gas domiciliario en los departamentos productores. En estas regiones no entienden cómo, siendo los que abastecen, pagan facturas tan altas. La iniciativa legislativa que busca la reducción del costo del servicio de gas domiciliario para las zonas productoras fue aprobada en su primer debate en la Comisión Quinta, respondiendo así al llamado de los habitantes de Casanare, Córdoba, Guajira y Bolívar, que reclaman eliminar costos por transporte del hidrocarburo. Y no obstante ser zonas productoras, tienen tarifas altísimas porque les cobran un componente que no se ejecuta, y me refiero al transporte del gas. No puede ser que en Casanare, teniendo el pozo más grande del país, el más importante en la historia, y me refiero al de Cusiana, les cobren un transporte que no se presta, porque el pozo está en Casanare y el servicio se presta en Casanare. No obstante, les cobran como si estuvieran llevando el gas a regiones apartadas. Por su parte, los habitantes de las zonas productoras del oriente colombiano reiteran el llamado para que se apliquen tarifas justas. Hemos hecho muchas reuniones, pero realmente hasta la fecha no tenemos nada en firme, no tenemos ninguna solución. Y sí quiero dejar en claro algo para finalizar. Lo único que pide el departamento del Meta y del Casanare es equidad en la política energética. Con esta gran petición justa, y es que haya una tarifa diferencial para las zonas productoras de petróleo y de gas. En Casanare estamos pagando las tarifas más altas del país cuando las reservas más grandes del país están sobre nuestros pies. Y mientras avanza la discusión para ajustar ese proyecto de ley, sin embargo, las comunidades y los mismos representantes a la Cámara están señalando que la solución está en el gobierno. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En la Cámara se viene trabajando en la prevención y la protección de sus derechos. Hoy hablaremos de algunos de esos proyectos de ley. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hablamos con Carolina Rosso. Trabajó como fisioterapeuta de la Selección Colombia Femenina Sub-17 entre 2017 y 2018. Durante meses enfrentó acoso sexual en su entorno laboral hasta que decidió denunciar a su agresor. Precisamente para generar esa reseña, para generar ese impacto y para que esta persona no siguiera haciendo ni causando daños a más menores de edad. Su caso, como el de muchas en el país, evidenció la urgencia de herramientas legales. En ese y otros propósitos trabaja la Cámara de Representantes. Por ejemplo, el proyecto de ley de justicia especial de la mujer, que busca lograr justicia con enfoque de género. Que no seamos violentadas no solamente en lo sexual y en la vulnerabilidad propia de la mujer, sino también en todos estos temas políticos. Aunque la violencia política contra las mujeres no es nueva, su reconocimiento como tal sí es reciente. Son todas las acciones que buscan minimizarnos, que usan nuestro cuerpo, que usan nuestra maternidad para golpearnos políticamente. En la esfera digital también avanza en la Cámara Baja la Ley Olimpia Colombia. Este tipo de violencia no está tipificado, aunque esto no subsana el dolor que le crea a una mujer que se difunda, que se comparta contenido erótico o sexual sin su consentimiento, busca la prevención. Estas iniciativas que siguen su trámite nos recuerdan cada 25 de noviembre la importancia de contar con herramientas que garanticen verdad, reparación y justicia para las mujeres que cada vez conquistan más espacios de participación, ya sea en la política, en el deporte como Carolina o en otros ámbitos. Esta vez Puerto Asís Putumayo fue el epicentro del 7º conversatorio Pensemos a Colombia en Paz. Este es un ejercicio democrático entre el Legislativo y la Universidad Sergio Arboleda. El encuentro dejó importantes conclusiones. En los últimos días en Putumayo hay una frase que se ha vuelto popular. Pensemos a Colombia en paz. Pensemos a Colombia en paz.
Una frase que se traduce en propuestas presentadas por la gente de la región durante el evento de Pensemos a Colombia en Paz. A construir con base al diálogo y sobre todo hacernos entender. Pueda que muchas personas pensamos como víctima y puede que otros pensamos como accionar. La invitación es accionar, no sentirnos víctimas. La paz tiene que venir acompañada de un proceso real de inversión a la comunidad, a la gente, con proyectos, con educación, universidad. Mire, más de 50 años y por primera vez apenas venimos a estar manejando una universidad. Cerca de 400 personas participaron con entusiasmo en este espacio activo, diverso y lleno de voces que fueron escuchadas y que recogen las soluciones para alejar el conflicto armado e ilegalidad de sus territorios. Obviamente, si al campesino le damos proyectos productivos, vías terciarias, colegios, educación, vivienda, salud, el departamento, nuestros campesinos paulatinamente van a ir dejando esos cultivos de uso ilícito porque son los responsables de que hoy en el departamento haya más de 150.000 víctimas. Necesitamos brindarle oportunidades a la niñez, a la juventud, a la gente. Es la manera más efectiva de construir la paz. En Putumayo quedó claro que cuando se camina con voluntad y dirección, el territorio respira esperanza. Próximamente, Pensemos a Colombia en Paz llegará al Valle del Cauca. Casi 400.000 habitantes viven en los 13 municipios que tiene el Putumayo, un departamento cuya capital administrativa es Mocoa, pero que tiene en Puerto Asís a su capital comercial. En esta región hay presencia y acción de la Cámara de Representantes. ¿Qué hay para hacer en Puerto Asís, Putumayo? Bueno, su gente, los de aquí, nos tienen 3 recomendaciones. El plan perfecto aquí es ir al río Putumayo, y sancocho, pesca deportiva, navegar sobre el río. Ir al ferry a tomarse un guarapo y un delicioso helado en un atardecer de estos en Puerto Asís. Los invito a comerse un fin de semana, un buen raspa aquí bien delicioso. De 3 recomendaciones pasamos a 3 propuestas que avanzan en el Congreso y que están hechas para beneficiar no solamente a la gente de Puerto Asís, sino a la gente de todo el Putumayo. Número 1. Cuidar, proteger y restaurar la Amazonía colombiana. Para que las entidades territoriales puedan avanzar también en actividades de viverismo y poder empezar a plantar árboles en la Amazonía colombiana. Es un proyecto de ley también que genera una tasa de compensación por uso excesivo de agua. Número 2. Con la reforma al Sistema General de Participaciones, que ya se aprobó, pero que aún le falta una ley de competencias para empezar a funcionar, las regiones pasarían de recibir del 20% a casi el 40% de los ingresos corrientes de la nación. Generar valor desde los territorios, teniendo en cuenta que tenemos un potencial de tierra, de ríos, de mares, de todo esto que se puede sumar a generar riqueza desde las regiones a toda la población nacional. Y la número 3 ya es ley de la República desde el año pasado. Y es que Mocoa, capital de Putumayo, elevó su nivel y pasó a ser municipio de 4ª categoría, lo que hace que reciba más plata del Estado. Así llegamos al final, mostrándoles las propuestas que nacen en la Cámara de Representantes para impactar positivamente a los putumayenses. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Desde la oposición, el segundo vicepresidente de la Cámara hizo un llamado de atención por los posibles nexos de las disidencias de alias Calarcá con algunos miembros del Ejército y el Gobierno Nacional. Las revelaciones sobre la infiltración de la inteligencia nacional por parte de grupos armados ilegales son francamente preocupantes, escandalosas y repugnantes. Colombia no puede aceptar que los grupos armados ilegales sigan incidiendo sobre las decisiones de las entidades del Estado encargadas de protegernos. Por supuesto, urge claridad sobre lo que está sucediendo, pero sobre todo necesitamos responsabilidad política. No podemos permitir que surja el viejo cuento de sucedió a mis espaldas, yo no tuve nada que ver. El presidente Petro llegó prometiendo un cambio que nunca ocurrió y esto que estamos viendo recuerda lamentablemente episodios como aquellos de las chuzadas del DAS. Mi labor desde la oposición es exigir la verdad, con responsabilidad, con rigor y con independencia. Colombia no puede normalizar las alianzas entre estructuras mafiosas y el Estado para beneficio de narcotraficantes y ciertos sectores políticos.
Como vicepresidente de la Cámara voy a procurar que el debate de control político al Ministerio de Defensa y a los cuerpos de inteligencia se realice cuanto antes. Colombia requiere la verdad, sin excusas y sin cortinas de humo. Por su labor en la lucha contra el hambre de las poblaciones vulnerables, el Congreso le otorgó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, un reconocimiento por sus 80 años de trabajo social y en especial por su aporte social para Colombia. Un aliado estratégico en la construcción de leyes para nuestro país, como por ejemplo la ley de mujer rural, que beneficia a la mujer rural colombiana. Es un reconocimiento, en nuestra opinión, histórico para esta organización tan importante que acompaña las políticas agropecuarias, las políticas de alimentación y nutrición saludable. La Cámara discutirá un proyecto que busca declarar Patrimonio Cultural de la Nación el tradicional traje veleño de Vélez, Santander. Un traje típico lleva más o menos de 3 a 4 meses en elaborarlo, es 100% bordado a mano, utilizamos hilos de madeja, hilos ovillo, la decoración y todo es a mano. Un símbolo que honra el arte y la dedicación de los artesanos que mantienen viva esta tradición. Reivindicar los derechos de todas las familias y mujeres tejedoras y artesanas, donde este arraigo y esta tradición que representa la cultura veleña sea conocida en el país y sea también información y pueda ser también de exportación. La Comisión Afro destaca la labor del Consejo Comunitario Mayor de Nueva Vita, Cocomán, en el departamento del Chocó, quien lidera actividades en defensa, promoción y protección de los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Esa comunidad de esta parte de Novita, pero también esa resiliencia, esa fuerza, ese ánimo de defender el territorio, de defender la selva, de defender los ríos, de defender la biodiversidad, y es el primer homenaje que se le hace en este Congreso de la República en toda su historia a un consejo comunitario. Y llegó el momento de ver lo que pasa en nuestras redes sociales. Los invitamos a ver Cámara Digital con Génesis Vargas. En las redes sociales, la actividad legislativa y opiniones en Cámara Digital. Phobing es un término digital que nace de la combinación de 2 palabras en inglés. ¿Pero qué es el phobing? Nuestra plenaria no responde. Es ignorar a las personas por prestar atención al teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos. Otra palabra digital es el grooming online, que significa acoso y abuso sexual en Internet contra niños y adolescentes. ¿Y cómo se combate ese virus? Chequeen esta propuesta. Soy autor y ponente del proyecto de ley que busca tipificar el grooming como un delito. Con esto, ¿qué buscamos? Proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes en contra del acoso sexual cibernético. Hoy en día este delito no existe y solamente tenemos tipificado en el Código Penal el acoso sexual. Cierro contándoles que en nuestra página web pueden consultarle al chatbot cualquier duda que tengan de la Cámara. Es muy sencillo. Esto fue Cámara Digital, la política en el algoritmo de los colombianos. Y de esta manera llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Nuevamente les enviamos un saludo de acción de gracias a todos los norteamericanos que viven en Colombia. Les agradecemos su compañía y los esperamos de nuevo la próxima semana, Mabel. Claro que sí, los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En las redes nos encuentran como @Cámara Colombia, en donde podrán hacer seguimiento a la información legislativa. Buenas noches.